progetto. Io mi e dimentichiamo la... Llegó el momento del día para disfrutar de una hora de raciones y resonancias, tan naturales como tú. En la estación del 107.7 del dial Radio Guadaira, les espero todos los miércoles a las 9 de la noche para comenzar este gran viaje. Paco Valiente y Miguel Ángel Barcelona, porque somos tan naturales como tú. Por su propio interés y seguridad, les rogamos que mantengan sus corazones abiertos en todo momento. Aquí estamos, sembrando conciencia. Muy buenas noches a todos los seguidores de Tan Naturales como tú, a cualquier persona que en este momento conecte con el 107.7 con Radio Guadaira para sentir este programa Tan Naturales como tú. Bueno, hoy un programa donde nos hemos propuesto tener un objetivo paranormal. Miguel Ángel Barcelona quien les habla, Paco Valiente a control porque somos tan naturales como tú. Como no sabían que era imposible, lo hicieron. Bueno, pues hoy muy contento y feliz que me encuentro porque encontrar aquí en el pueblo, en Alcalá de Guadaira, a personas que tengan un interés y que tengan ese interés y esa propuesta durante su vida de investigación, de descubrir, de estudiar, pues la verdad que me ha llamado muchísimo la atención y tengo hoy el placer de que esté conmigo aquí en el estudio Jessica Luque Camacho. Muy buenas noches, Jessica. Buenas noches, Miguel Ángel. Para mí es un placer, como te digo, porque conocer personas que aquí en tu tierra, en tu pueblo, pues se dediquen a este mundo investigativo, para mí me llama la atención y me sorprende muchísimo. Pero siempre me gusta conocer un poco la esencia de la persona, saber cómo es que ha llegado a este punto y cómo ha surcado su vida hasta llegar a este punto de realizar investigaciones dentro de lo paranormal. Bueno, pues la cosa viene desde que era pequeñita. Yo creo que casi todas las personas que se acaban dedicando a esto es porque han vivido algún tipo de experiencia, ¿no? Y quieren saber o por lo menos descubrir qué es lo que les llegó a pasar. Mi caso es ese precisamente. Yo cuando era pequeña me sucedían cosas que no tenía explicación. Era demasiado pequeña para que pudiesen ser imaginaciones mías. Y curiosamente, cuando cumplí los 11 años, que no lo olvidaré jamás, comencé a escuchar programas de los grandes como fueron el doctor Jiménez del Oso o don Germán de Argumosa, con Inés Darnell también, que era otro. Y en esos programas yo veía reflejado lo que a mí en aquellos entonces me estaba pasando. Entonces ya le pude dar una explicación y me introdujo en lo que era el mundo de la parapsicología y las investigaciones paranormales. Wow, es interesantísimo porque viviendo una experiencia personal, teniendo esa capacidad, sensibilidad de un niño, esa vivencia, cómo enfocar esa energía hasta descubrir que puede haber cosas y puede haber situaciones que cuando se explican pues pueden tener algún tipo de lógica o razón. Y cuando se es niño se vive eso con una intensidad pues tremenda. Mucho mayor. Cuando ya vamos creciendo, lógicamente, como tú dices, vamos investigando, vamos descubriendo más cosas. Personas que ya hablan en sus días, en su tiempo, sobre estos temas y te hacen un poco pensar y verlo como no algo paranormal, sino verlo algo como normal, por tu sensibilidad o por las vivencias que puedas vivir. Y me gustaría lanzarte esta pregunta porque la verdad creo que todos tenemos esa capacidad o esa sensibilidad de sentir, que la podemos un poco
vamos a llamarlo, crear una opacidad y no ver con claridad, por muchas razones que la propia vida pues no nos deja o no nos hace llegar a ese estado vibracional que tenemos que estar para poder llegar a sentir esas cosas. Y la pregunta que yo te lanzo en sí es, cuando vemos algo que siempre se habla del más allá, y yo hoy lo anunciaba y digo, pero es que no está tan más allá, es que está más acá de lo que pensamos, no está cerca de nosotros esas vibraciones que nos pueden acompañar o podemos estar en contacto con ellas o en otras dimensiones. Sí, bueno, eso, mi principal, o más bien la científica, como siempre dicen, que la energía no se destruye, ¿no?, sino se transforma. Todo es energía, todo, absolutamente todo es energía y se transforma. Yo, por las investigaciones que he realizado, te puedo decir que es verdad que es algo que convive con nosotros todos los días, está en cualquier parte, no tiene por qué ser un sitio en concreto. Es verdad que hay sitios que esa energía es mucho más activa, ¿no?, o se le denomina lugares más encantados, pero yo creo que todos los lugares llegan a tener algún punto de ese tipo de energética, ¿no? Y sobre todo es, como yo siempre digo, el animal, ya no el ser humano, sino el animal tiene sexto sentido, ¿vale? Un animal tiene un sexto sentido. Un animal sabe cuando va a haber una catástrofe, sabe cuando va a haber un tsunami, sabe cuando va a haber un terremoto, salen corriendo antes de que las personas se den cuenta. Y yo creo que nosotros, cuando somos pequeños, nacemos con eso. Pero la comodidad nuestra de la evolución humana ha hecho que eso se vaya perdiendo con los años. Por eso dicen que cuando tú eres pequeño eres sensitivo, los niños ven cosas que los adultos no, ¿verdad? Que suelen comentar mucho eso, el niño ve cosas que un adulto no. Pues yo creo que es por eso, porque tenemos desarrollado ese sexto sentido cuando nacemos, pero nuestra comodidad, nuestra evolución ha hecho que lo vayamos perdiendo. Porque es verdad que a lo largo de la vida no lo utilizamos, no nos hace falta. Es ahí el motivo por el que yo, de forma particular, cuando voy a una investigación, intento estar a oscuras, como siempre digo. Yo hago investigaciones en total oscuridad. Una persona que pierde un sentido, o la audición o la visión, acaba desarrollando otros, los aumenta, o el ciego aumenta la audición, el sordo aumenta el tacto, ¿sabes? Y cuando tú estás de noche en un sitio, te das cuenta de que al no tener visión, tanto la piel como la parte auditiva, todo se aumenta y llegas a escuchar cosas que de día no. Hija, pero hay que tener mucho valor para, primeramente, saber que vas a entrar en un sitio que a lo mejor puede ser un sitio abandonado, que vas a ir a oscuras y que yo creo que eso, ¿verdad? Hay que echarle mucho coraje y mucho valor para hacer este tipo de trabajo, ¿eh? Más que todo es el valor a que te puedes encontrar físico, ¿no? Ay. A lo físico sí le temo yo más que a lo energético, fíjate tú. De que como somos dos chicas solas que nos metemos en cualquier sitio y nos pegamos toda la noche, que nos da la madrugada, temes a lo que te vaya a llegar físico y lo que te pueda hacer, no a lo que te pasa allí, porque la verdad no hemos tenido todavía ninguna experiencia que sea desagradable, sino todo lo contrario. Cuando vamos a los sitios, en realidad cuando más actividad tenemos, es curioso porque es cuando tú le comentas a lo que haya, a lo que exista allí, que tú vienes a ayudarle. Y cuando tú le expresas que tú vienes a ayudarle, que quieres que se comunique contigo, es cuando empieza a surgir todo y todo va en buena onda. Nosotros no hemos tenido una mala experiencia de decir, o me han pegado un empujón, o a ver, ha habido momentos en los que te insultan o que nos han llegado a insultar, pero yo creo que es como la vida misma, ¿no? Las personas, cuando estamos vivas, hay personas que insultan, hay personas agresivas, menos agresivas. Pues yo creo que cuando esa persona muere va a seguir siendo igual, ¿no? Su energía va a ser la misma, ¿no? Agresiva o... Este equipo de investigación lo lleva a cabo Jessica Luque Camacho, pero también has nombrado María Ángeles Valle Pérez. Y la verdad, 2 chicas para mí me parece innovador. 2 chicas que aparecen de repente con este proceso de investigar y de llevar a todos los oyentes y a todos los que os siguen, pues investigaciones que la verdad son maravillosas. Yo he tenido oportunidad de ver hace poco varias y de verdad que son maravillosas. Y ya felicitarte esta última que tienes, donde has colaborado con Iker Jiménez. Sí.
Y yo recomiendo que lo vean porque de verdad pone los pelos de punta ver en el sitio donde te me has metido. Sí, sí, en el cementerio de la Naya. Ese lugar es curioso porque no lo voy a olvidar, ¿sabes? Porque nos hemos pegado como 3 fines de semana yendo al sitio porque o nos llovía o había tormenta eléctrica o todo era, cada vez que íbamos era que nos fuéramos, ¿vale? Se ponía la cosa para que nos fuéramos y no nos quedáramos allí. Y es curioso porque justo el día que fuimos a grabar el vídeo para Iker, estaba lloviendo y digo, venga, ha escampado, vamos a grabar. Nos dio solamente tiempo a grabar ese vídeo y fue terminar el vídeo y querer nosotros hacer una investigación para nosotras y volver a llover. ¿Curiosidad? Pues no lo sé. Ahí queda la duda, ¿no? Pero es un sitio muy bueno y como tú dices, encontrarte un cementerio que ha sido completamente profanado, donde te encuentras restos humanos, tanto de niños pequeños, con costillitas diminutas que te ponen la piel de gallina, y un fémur, una cadera de una persona, la ropa, el resto de ataúd. Es impresionante. Yo creo que eso es algo... Ay, yo creo que ya da un poco de yuyu. Si lo haces en un sitio como puede ser un cementerio normal, imagínese hacer un estudio o un proyecto allí, porque eso tiene que ser alucinante. Bueno, yo sé que vibraciones, energías, residuos energéticos, pero siempre el ser humano ha tenido el pensamiento de quererse comunicar con esas personas que ya no están aquí. Y ha existido muchísimas personas que han querido a lo largo de la historia llegar a profundizar en estos temas, pero yo creo que hasta los años 60 para acá no es cuando ha surgido algo que se le ha llamado de una palabra, de una manera, pero creo que fue el primer contacto que pudo haber con eso que llamamos el más allá. Yo me gustaría un poquito hablar de la psicofonía, que sería uno de los primeros que llegaron a contactar con ese más allá y recibir un mensaje o una voz. ¿Qué es lo que podemos decir que es una psicofonía? A ver, es una definición compleja. Te explico por qué. Porque realmente yo sinceramente no he llegado a descubrir todavía si es algo que no pertenece a nosotros mismos, ¿vale? O realmente es algo que viene del exterior. ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchos estudios en los que hay psicofonías que se han captado, pero que han sido producidas por personas físicas, que con su psique, ¿vale? Que es una parte de nuestro cerebro, sin ser conscientes de ello, han generado esa voz. Porque se han captado voces de personas vivas. Ha habido estudios de personas vivas que estaban vivas y las han grabado. Entonces, psicofonía, bueno, está definido como voces que se captan, que no tienen una explicación lógica, o no tienes ¿cómo decirte? Una fuente, ¿no? de procedencia. Pero a mí no me gusta definir todavía lo que es la psicofonía, aunque mucha gente lo haga. Porque es que todavía está en estudio, es que no sabemos si realmente la generamos nosotros o es algo que hay ahí. Y una de las cosas que más me impacta, porque cuando tú llegas a un sitio abandonado, por ejemplo, para realizar tu investigación, pienso, son entidades, son orbes, son residuos que han quedado de personas que han tenido vivencias en ese sitio. Siempre hay ese abanico de posibilidades y me gustaría conocer un poquito qué es lo que piensas tú de... Sí, bueno, tienes la variedad. Yo muchas veces, ya te digo, a mí lo que más me apasiona de este mundo es que cuando tienes una teoría, tú crees ya tener la teoría, ¿vale? Concreta, decir esto es esto, vas a un nuevo lugar y te lo tiran todo por tierra. O sea, todo lo que tenías estructurado, te lo tiran todo absolutamente por tierra. Dicen que te crees que sabes, pues no, sabes, no vas a saber nada. Y me pasó porque yo antiguamente reconozco que era una persona muy científica, ¿vale? Yo me basaba mucho en aparatos, energía, nada, absolutamente nada, no creía en las energías. Solo mis aparatitos, si a mí me activa un aparato me creo que hay algo, si no
No me creo nada, me pienso que es sugestión, o es esto, que lo otro, tal. Entonces descartaba mucho lo que era el mundo espiritual propio tuyo, ¿vale? Que también forma mucho, es una gran parte de una investigación. Y fui a uno de los lugares más famosos a nivel nacional y me tiró por tierra todas mis creencias, porque el ver que te aparece algo de la nada, y ahí dije yo, bueno, si no es energía, ¿qué es esto? ¿De dónde ha salido? A mí me apareció una rosa sin espinas, que lo tengo que aclarar porque era sin espinas, al lado de un antiguo altar, que ese altar ya no existe ni la Virgen, y verte una rosa que antes no estaba, que tú miras, no está, y vuelves a mirar y aparece la rosa, y al día siguiente, porque nosotros nos quedamos, ya te digo, toda la noche, cuando se hace de día, me recorro todo el recinto entero buscando como loca un rosal, porque digo, tiene que haber un rosal, y ser todo hierbajos, árboles y rosales ninguno. Entonces yo digo, vale, yo no creo en las energías, pero ¿esto de dónde ha salido? ¿Esto de dónde aparece? Cuando vais a realizar una investigación, por lo que me estás comentando, vais preparadísimas, vais con equipo de sensores, de temperatura, que normalmente no es solamente el hecho de ir con una grabadora a grabar, sino que instaláis todo un equipo en el sitio donde vais a hacer la investigación, ¿no? Sí, nosotros, bueno, a los comienzos siempre, casi todos los que empezamos en esto, lo primero que hacíamos era una grabadora. Antiguamente no había tantos equipos como ahora. Tú te ibas con tu grabadora, tu camarita, tal, pero cuando ya te metes más de lleno en este tema, con tu propio grupo y demás, te vas haciendo con equipo. Nosotras, es algo que tú creo que desconoces, nos hacemos los equipos nosotras. Hay muy pocas cosas que compramos, ¿vale? Porque no podemos acceder a ellas de otra manera, pero nosotras, parte del equipo que tenemos hecho es hecho por nosotras mismas. Tenemos lo que has comentado, los sensores de movimiento, tenemos de temperatura, tenemos detectores de estática, modificado por nosotras, porque era un aparatito muy pequeño y lo quise modificar para que la estática que detectara fuese mayor, no una estática pequeña, sino una estática mayor, porque la pequeña te puede llevar a confusiones de la misma ropa, generarte una energía estática que es falsa, que no es... Entonces lo modifiqué un poco para que cuando eso se activara realmente fuese una energía estática bastante potente. Tenemos también el dispositivo REMPOD, que la gente que le gusta el mundo del misterio lo conoce por buscadores de fantasmas, los americanos, que eso lo hemos creado nosotras, el propio nuestro español. Tenemos también el sistema Kinect, que es un dispositivo de la Xbox, ¿vale? Que se descubrió que cuando sacaron la Kinect, pues misteriosamente aparecían jugadores que no habían en la casa, ¿vale? Y al aparecer esos jugadores misteriosos que no existían, lo trasladaron, evidentemente, utilizaron ese sensor, que es un sensor, lo utilizaron y lo trasladaron al mundo paranormal. Nosotros tenemos el sistema Kinect. Lo he utilizado muy poco, la verdad, no he llegado a utilizarlo mucho, y hubo una de las veces que nos dio un positivo, nos apareció, escuchamos un ruido en una parte de atrás y apareció una figura, y además le decíamos que nos saludara y nos levanta la mano. O sea que fue una pasada. Esa prueba la publicó una amiga nuestra, que es Laura Falcó, en el programa de Hora Punta de Javier Cárdenas, cuando tenía el programa en Televisión Española. Y lo publicó ahí, la prueba que obtuvimos. Luego llevamos también, es que es inmenso el equipo, te puedo aburrir. Llevamos 2 grabadoras, no solo una, 2 grabadoras. Llevamos lo que es la famosa Spirit Box, o la PSB7, que yo la tengo modificada también, en otro formato, más aparataje, que nosotros la llamamos el umbral, que es un poco modificada la PSB7, pero para trasladarla a lo que era, porque antiguamente el inventor Tesla, para que tú veas si viene la cosa de atrás, ya se creó su propia caja de espíritus. Anda. Cuando él creó la radio, se creó su propia caja de espíritus. Y entonces nosotras lo que hemos intentado es, en plan moderno, no como él lo hizo antiguamente, sino en plan moderno, hacer ese tipo de radio, ¿no? Y la verdad que a mí me gusta mucho más que la misma caja de los espíritus que venden americana, porque es que te da unos resultados impresionantes. De hecho, hoy vamos a ver algunos. Bueno, yo, como vamos a profundizar en este mundo, vamos a llamarlo de la psicofonía,
Y han nombrado a dos personas que para mí fueron referentes también en su día, como es el doctor Jiménez del Oso y el doctor Germán de Argumosa. Y tengo un extracto de una grabación del año 77 y me gustaría que pusiéramos atención a estas palabras de Jiménez del Oso y de Germán de Argumosa. Perfecto. Tan naturales como tú, con Miguel Ángel Barcelona en Radio Guadaira. Si ustedes recuerdan, y volvemos a hacer un poco de historia, en 1964 se publicó en Suecia un libro de Friedrich Jürgenson. Ese libro se llamaba Voces del Universo y se planteaba en él algo totalmente insólito, algo sumamente importante para la historia del hombre. Según Jürgenson, según su libro, se había conseguido, tal vez por primera vez en la historia del hombre, comunicarse, establecer un puente entre este mundo y el mundo de los muertos. En 1967 Jürgenson publicó un segundo libro, Comunicaciones radiofónicas con los difuntos, creo que era el título. Después intervino otro hombre en la historia de este tema, Konstantin Raudive. Él se puso en 1965 en contacto con Jürgenson y Raudive dedicó prácticamente su vida, su energía, su empeño al estudio de estas voces que posiblemente procedan del más allá, hasta tal punto que en muchos círculos las psicofonías se conocen con el nombre de voces de Raudive. El tema es, en algunos sentidos, propicio para la frivolidad, pero en otros sentidos es un tema tremendamente serio, tremendamente importante. Tal vez las psicofonías sean una demostración de lo que más obsesiona al hombre, de lo que más angustia al hombre desde el principio de su historia, que existe una trascendencia, que después de la muerte existe algo. Las psicofonías pueden tal vez ser el testimonio, la prueba objetiva de que eso es cierto. En aquella ocasión les traíamos a ustedes unas psicofonías, les hablábamos del tema, les introducíamos en él. Es tan apasionante, hay nuevos elementos de juicio, que ha sido casi necesario, casi imprescindible, diría yo, volver a traer aquí el tema. Pero, ¿qué es una psicofonía? Una psicofonía es esto. Como ustedes han oído, es una psicofonía dramática. Dice, tengo miedo. Está puesta 3 veces para que ustedes la oyeran mejor y distinguieran perfectamente la frase. Si recuerdan, es una psicofonía que ya utilizamos en otra ocasión. Hemos preferido comenzar con ella para ponerles en situación, para ponerles en ambiente. A Germán de Argumosa no hace falta presentarle. Hablar de psicofonías en este país obliga a hablar de don Germán de Argumosa. La primera vez que se habló de este tema fue en noviembre del año 1971 y fue él quien por primera vez habló de las psicofonías. Es una figura conocida en todos los congresos nacionales e internacionales de parapsicología y además de ser un buen amigo, es un hombre complaciente que no ha tenido inconveniente en venir aquí. Venir aquí para someterse a unas preguntas, para tratar de dar un poco más de luz, y quién mejor que él, sobre este tema tan discutible y tan discutido. Germán de Argumosa, ¿qué es una psicofonía? La psicofonía es un fenómeno que se encuentra dentro del grupo de los que llamamos fenómenos telecinésicos. La psicofonía, como tú has dicho muy bien, Fernando, es un fenómeno extraordinario, un fenómeno que ha llamado la atención de los parapsicólogos de todo el mundo, que a los físicos les interesa extraordinariamente, no olvidemos que se trata de un fenómeno parafísico, y que, como dijo el físico Keller, Paul Keller, el descubrimiento de la psicofonía es mucho más importante que todo lo que hemos conseguido en física nuclear. Es un fenómeno que comenzó siendo sumamente discutido
pero sobre el cual hoy no hay la menor duda en cuanto a su realidad. Es un hecho cierto. Hay voces que se graban en las cintas magnetofónicas, voces que incluso responden a preguntas que formulamos, voces que incluso se manifiestan en lenguas que desconocemos. Y no solamente voces, también en ocasiones se graban extraños ruidos, a veces violentísimos, cuando precisamente la experiencia, todas estas experiencias, se están realizando en el más absoluto silencio. Se debe, en efecto, al doctor Konstantin Raudive, que falleció en septiembre último, hizo 2 años, se debe la atención del mundo científico ante este fenómeno. Como tú has dicho muy bien, Fernando, Raudive, mi gran amigo y querido Raudive, fue el que, repito, hizo fijar la atención de los científicos en estas extrañas, impresionantes grabaciones. En Radio Guadaira con Miguel Ángel Barcelona, porque somos tan naturales como tú. Pues seguimos adelante con esta noche de Objetivo Paranormal con Jessica Luque Camacho, y la verdad que escuchar estos maestros, la verdad que a mí me llena el alma, porque yo creo que a raíz de estos estudiosos y viniendo de la rama científica como venían, era una maravilla poder descubrir en los 80 estos mensajes que nos lanzaba tanto Germán de Argumosa como Jiménez del Oso. Sé que ha habido muchísimos maestros y muchísimos pioneros en este mundo paranormal, pero a mí me gustaría un poquito dar referencia a estas dos personas porque, primeramente como pioneros y segundo porque creo que tuvo que ser una lucha en esa época difícil y siguieron adelante con este tipo de investigaciones y creando equipos y luchando siempre porque se supieran cosas que estaban investigando. Sí, de hecho, yo hace muy poquito me leí un libro de una biblioteca que hizo Jiménez del Oso, que hablaba de más allá de la muerte y te explica el por qué a ellos les introdujeron un poquito en el mundo este del misterio, y era el tema de la muerte de las personas. Como eran médicos, yo creo que alguno de ellos era médico, creo, no sé si era Jiménez del Oso el doctor, y ellos estudiaban el por qué las personas cuando fallecían decían que veían a los seres queridos, que si el túnel, que si tal. Entonces, antiguamente el proceso de determinar que una persona estaba muerta no tiene nada que ver con lo que era ahora. Entonces ellos estudiaron todo eso, que utilizaban hasta sanguijuelas para saber si una persona realmente había llegado a la muerte, con sanguijuelas, para saber si la sangre estaba coagulada. Ajá. Unos métodos súper antiguos que hoy en día no entran en cabeza, la verdad. Por eso lo de la cuando enterraban a las personas con la campanita. Ajá, sí. Porque no sabían realmente si una persona había muerto. De hecho, yo creo que todavía hoy día se sabe que está la muerte del corazón y la muerte física, pero no llegan a saber si realmente ha fallecido del todo una persona, queda todavía esa pequeña duda, pero bueno. Y ellos, fue por el tema de lo que comentaban las personas cuando iban a morir, que todo el mundo comentaba que veían, o los típicos que habían estado en coma, lo del túnel, y que nos metieron a todos en este mundo. Yo creo que esa época, desde principios de los 80, fue fantástica, y creo que más de alguno que nos esté escuchando habrá puesto su grabadora con su cassette para intentar grabar y sacar alguna psicofonía. Y yo lo he intentado muchas veces y siempre salía mi padre roncando o algunos ruidos que intentaba hacer, darle algún mensaje y decir, no, esto es esto es lo otro. Pero verdaderamente se descubren cosas que son alucinantes. Sí, como también que muchas personas dicen, es que yo pongo y no grabo nada. No sé, es que no siempre se captan cosas, eso que lo tenga la gente también pendiente, que no porque tú te pongas 2 minutos vas a captar una psicofonía. Nosotros cuando estamos investigando, como siempre les explico a las personas, nosotros nos pegamos 7, 8, 9 o 10 horas en un sitio investigando, porque vamos solamente una vez. Entonces, al ir solamente una vez, nos pegamos muchas horas, y eso lo reducimos luego en el vídeo en nuestro canal de YouTube en 45 minutos. Uh-huh. O sea,
si en el 45 minutos tenemos 15 respuestas o 15 psicofonías, son a lo largo de 7, 10, 9 horas de grabación y de análisis. O sea que, y es como tú dices, a todos nos llegó a picar cuando escuchábamos el programa. Ay, pues voy a poner a ver si capto algo, grabamos algo. Y eso nos introdujo. La verdad es que fueron los que introdujeron la parapsicología en España, la verdad. Bueno, yo creo que ya es hora porque nos has traído un regalito y Sí. yo quiero que todos los oyentes compartan con nosotros algo personal y un trabajo tuyo personal. Y hemos escuchado, y si vamos a internet y buscamos Hermandad Argumosa, encontraremos psicofonías para dar y regalar, trágicas, para hacer llorar, hay de todo tipo de mensajes. Pero nos has traído unos regalos y yo me gustaría que nos presentaras un poquito qué es lo que nos has traído. Pues mira, las primeras psicofonías que os vamos a mostrar son del Sanatorio de Tuberculosos de Sierra Espuña. Este es un lugar que tiene muchísima fama a nivel nacional, mucha, de hecho, ser un sanatorio de tuberculosos cuando antiguamente se trasladaban a las personas allí porque no había cura para la tuberculosis y para que no contagiaran al resto de personas y familiares, que lo más trágico de aquello era que el que entraba no salía. Sabía que si entraba no salía hasta que se descubrió la penicilina. Y aquello, digamos, que para mí aquello era un laboratorio clandestino de vamos a experimentar con los enfermos que tenemos, que ni los familiares se preocupan por ellos, por miedo a contagiarse, ¿sabes? Porque eran abandonados y ni siquiera algunos iban a visitarlos. Otros familiares sí, se comportaban como debía de ser, los visitaban dentro de lo posible, pero había otros que dejaban al enfermo allí como si no existiera ya en sus vidas y se acabó. Entonces, claro, llegamos a captar cosas realmente relacionadas con ese trauma, ¿no? El quedarte allí y que experimenten contigo porque tú eres un enfermo que vas a morir y ya saben que te vas a morir, que no tienes cura, para averiguar la cura de la tuberculosis. La primera psicofonía que os vamos a mostrar era cuando recorríamos los sótanos de aquel sanatorio. Como siempre digo, vamos intentando no conocer el sitio para descartar lo que te decía antiguamente, antes de la psicofonía, de que nuestra psique sea la que provoca esas voces. Y estábamos en los sótanos precisamente buscando el mortuorio, la zona donde estaban el mortuorio. Dimos con la zona donde sacaban las camillas de los muertos a la calle para que los pacientes no los vieran. Y justo cuando ya nos íbamos de aquella zona, voy yo la primera con la cámara grabando y lo que es el micro de la cámara es el que capta esta psicofonía, que es clarísima, de una voz susurrando pegada a la cámara, diciendo tu piel. Ay, Dios mío, que me acabo de erizar. Paco, cuando tú quieras. Bueno, si pones atención, se escucha y como si fuera muy lejanamente, sí. Y como si fuera un canto. Y además, ahí has dado con una cosa que es clave. Las psicofonías tienen ese tono, ese cántico, parece que las voces son cantarinas, ¿sabes? Y otra cosa que la caracteriza es el rap, que se le llama, que es el sonido ese que se escucha el clac, como un ruido de un clac o algo de eso. Se escucha el clac y suena la voz, tu piel, susurrando, ¿no? Y es algo muy característico de las psicofonías, el sonido ese y el cántico, la voz cantarina. Claro, porque aunque quisiéramos decir, no, es que eso se lo ha grabado porque habría alguien fuera que ha dicho eso, pero es que ese tipo de sonido no es un sonido que normalmente se escuche normal porque una persona lo diga, es un sonido que no llega a... Yo no lo siento de esta dimensión. No, y además se nota que no es... A ver, parece como la voz de un hombre. Nosotros somos dos chavalas, aunque en este lugar lo investigamos con grupo GP en Cara Fantasma, que es un grupo de Granada al que adoramos, la verdad. Nos han llevado a muy buenos sitios y son muy buenos amigos nuestros. Y es que yo iba a la primera, ellos habían quedado en la parte de la cocina y es como si lo que fuese venía conmigo y aprovecha ese sonido, ese rap, y suelta la palabra, el tu piel. Wow.
Yo creo que valor tenéis que tener para entrar en esos sitios y realizar. Después la satisfacción tiene que ser tremenda cuando llegues a casa y empieces a hacer el contaje de lo que habéis grabado y llegar a descubrir esos sonidos y esas palabras y tiene que ser algo maravilloso, Jessica. Sí, porque otra cosa que tienen que tener en cuenta las personas que si se quieren atrever a este mundo y probar a grabar psicofonías es que tienen que marcarlo todo o apuntarlo todo en un cuaderno, los sonidos que se vayan emitiendo en el momento, que ellos sepan que son suyos, una pisada, un estornudo, una respiración más fuerte. Nosotros siempre decimos marcada respiración o marcada movimiento, marcado. ¿Por qué? Porque cuando tú luego analizas en casa, tú no te acuerdas de todo lo que ha sonado en el sitio cuando tú estabas. Entonces, como no lo recuerdas todo, nosotros marcamos todo lo que hacemos. ¿Para qué? Para cuando llegue el análisis sabemos que no es nadie, ni es la voz de tu compañero, ni es una pisada. Entonces te queda claro que lo que has captado no tiene no tiene propietario. Más cositas, Jessica, para que esta noche me parece a mí que vamos a tener que coger los ositos de peluche cuando nos acostemos, porque vamos. Bueno, vamos a mostrar primero lo que nos sucedió antes, que es un audio con cómo saltan los sensores de movimiento. Ajá. Que curiosamente, y es que lo tengo que recalcar, porque es que en aquel momento, la primera vez que suena, es como si nosotros nos hubiesen tapado los oídos y no hubiésemos escuchado nada, ¿vale? La primera vez que suena ese sensor, que es como si alguien entrara en la habitación donde estamos, no lo escucha absolutamente nadie, y éramos 5 personas, creo recordar, y ninguna de las 5 personas lo escucha. Y estábamos en la misma habitación, o sea, una habitación como lo que tenemos aquí, el sensor ahí en la puerta, y nadie lo escucha, o sea, es súper raro que pase eso. Pero la segunda vez sí hay una sola compañera, que es mi compañera María Ángel, la que lo escucha y la que nos pone en alertas a todos. Y digo, oye, perdona, que está sonando el sensor de movimiento de la puerta. Pero ya era la segunda vez cuando se escucha, que es cuando algo sale de la habitación y se vuelve a activar. Y ese momento lo he traído para que lo escuche la gente, porque la psicofonía que viene seguido de ese momento es escalofriante, la verdad. Paco, cuando tú quieras. Qué curioso cuando se escucha el segundo y se escucha a alguien decir, está pitando. Es que es lo que te digo, el primero nadie fue capaz de oírlo, y ya te digo, es que lo teníamos al lado. Que es que no es decir que estaba en otra habitación lejos, no, es que estaba al lado nuestra. Y no lo escuchó nadie. Es como si nos hubiesen metido en una burbuja, no vaya a escuchar esto. Pero como teníamos la cámara colocada en el pasillo, ya grabando un osito de peluche que tenemos, hablando de osito de peluche, que es como el Rempo, el dispositivo Rempo, pero un osito para las supuestas entidades que son infantiles, y lo colocamos la cámara con el osito apuntando, y claro, la cámara la que capta todo eso, porque nosotros en aquel momento estábamos colocando equipos y demás y no estábamos ni grabando. Y es curioso porque es que no se enteró nadie del primero, y del segundo ya se pone el oye, que está sonando, que está pitando el sensor. Claro, uno con su mente racional puede pensar, un gato que ha pasado. Y después puede pensar, bueno, pues un ratón que había por allí. Pero 2 veces pasar y que tú no te enteres, oh Dios mío, esto... No, y la suerte que es que estaba grabado, que a ver, no cogía lo que era exactamente el sensor, pero si había un animal que entrara o saliese, lo cogía la cámara que estaba en el pasillo. Wow. Yo quiero seguir adelante, Jessica, porque la verdad que todo esto es algo que cuando abres este mundo, primeramente la intriga, pero luego cuando ya descubres y tienes, te da hasta mucho más valor de querer seguir investigando y seguir descubriendo este tipo de cosas. Y además que es así, te engancha, como yo digo, es como una droga. Y bueno, pasado esto de los sensores, es cuando viene la psicofonía esta que nos resultó inquietante a lo máximo, vamos, de verdad. Porque escuchar una voz que es psicofonía, que no es de ningún dispositivo, como te comenté antes, de la caja de los espíritus ni nada, no, esto es psicofonía, esto no es algo que va por el pasillo, porque lo único que estaba grabando era esa cámara que te digo, apuntando a los sitios de peluche, que lo capta esa cámara
y que dice con una voz desgarradora de una persona mayor, soltarme, ahí ¿qué piensas? Entraron, lo sacaron, se lo llevaron. Paco. Jessica, yo me estoy quedando sin voz, ¿eh? De verdad. Yo ya no tengo palabras, primeramente porque muchas veces indican, no, es que no es reconocible la voz, no es reconocible lo que dice, pero cuando lo ves de esa manera, una voz de una persona anciana y con esa agonía y coraje, como sí, ha dicho, dejarme, no me llevéis. Yo me gustaría ponerlo otra vez, Paco, si es posible, porque me he quedado... ¿Yo ahora qué digo? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Qué situación, qué vibración, qué energía estaba transmitiendo ese sonido, esa voz que hemos escuchado? Yo creo que esta precisamente tenía que ser algo residual, como comentábamos al principio. Una situación que se sigue viviendo allí continuamente, como si estuviese en bucle, y que estaba claro que entraban, cogían, porque precisamente estábamos en la planta de los terminales, y llegaban, te cogían en la madrugada, porque era de madrugada, se llevaban al enfermo y claro, el desgarrado de una persona mayor, decir soltarme porque sé a lo que voy, ¿no? O a lo que vais a hacer conmigo. Ya te digo, porque es que experimentaban con ellos, es que no había otra forma de saber qué cura podía haber contra la tuberculosis si no experimentaban con los enfermos que iban a morir, que estaban terminales. Entonces, claro, seguramente se estaba reproduciendo ese momento, ¿no? Cuando sacaban al terminal de la habitación y venga que te toca pasar. Wow. Tiene que haber siempre un suceso en el ámbito donde se va a realizar, o da igual cualquier sitio que puedes encontrar ese tipo de mensajes. A ver, hay sitios que realmente los que son tienen más actividad energética, es verdad que es la energía negativa, es la que más cosas guarda o más se queda retenido ahí. Eso sí es cierto, cuando son lugares donde se ha vivido experiencias muy negativas, muy desagradables, es donde más actividad hay, donde más fenómenos suceden, donde te encuentras de todo. Pero como yo digo, el mundo lleva siendo mundo siglos y siglos y siglos, ha habido miles de civilizaciones aquí, están bajo tierra, donde ha habido una casa, a lo mejor excavan y se encuentran yacimientos romanos, visigodos o de a saber de dónde. Entonces, tú no puedes decir, no, esta vivienda es nueva, porque tú no sabes sobre qué está puesto. Entonces, no sabemos nunca realmente a ciencia cierta si el sitio es o no es activo porque tenga esto o lo otro. Lo que sí es cierto es eso, que cuando ha sucedido algo desagradable, es súper activo en tanto psicofonías como en apariciones, que pueden ser como se le llaman los ecos del pasado, que a lo mejor hay una visión de un momento que tú ves, que no tiene por qué ser un fantasma en sí que esté en activo, sino tu vista ve un reflejo de lo que hubo antes, y tú puedes ver a una persona andando como un espacio-tiempo, ¿vale? Una mezcla de espacio-tiempo donde tú ves en aquel momento esa persona andando por aquello como si aquello estuviese en activo. Eso ha pasado también, de tú llegarlo a ver y tú decir, he visto un fantasma, porque es que he visto un fantasma. Pero puede ser una reproducción también visual, no solo auditiva, sino visual, de algo residual, ¿no? De un momento que se vivió en aquel entonces, que lo estás viendo, lo estás visualizando. Yo creo que somos seres dimensionales. Y verdaderamente hay muchísimas dimensiones que nos rodean y no podemos pensar que somos lo más importante y no caer en la excusa de que podemos ser egoístas, con pensar solamente que somos nosotros nada más los que estamos aquí. Pero en este mundo interdimensional yo creo que hay puertas y hay vehículos que nos pueden llegar y comunicar con otro tipo de dimensiones.
yo me gustaría seguir adelante porque creo que es algo interesante el que, ya que nos has traído esos regalos, que vayamos a terminar con este último que tenemos preparado, estos últimos. Bueno, ahora nos trasladamos un poquito a otras personas que les gusten también el mundillo este, conocerán muy bien el cortijo jurado. Hace unos años tuve la oportunidad de investigarlo hasta 4 veces, que no fue hasta, tengo que reconocer, no fue hasta la 4ª vez que pasé noche allí cuando realmente obtuve unos resultados impresionantes. Me costó 4 visitas a cortijo jurado, que este fue un cortijo que hay en Málaga. Tiene fama porque supuestamente la familia Heredia, que eran los que vivían allí, antiguamente hubo mucho auge de rituales satánicos, la gente de poder, por el tema de vivir eternamente, y si tienes una enfermedad, si matas a una persona te puedes curar. Había mucho ese tipo de creencias, la gente de mucho dinero, de mucho poder. Y se decía que en el pueblo de Campanillas de Málaga desaparecían niñas, y eso se supone que está en archivos históricos y todo, que realmente hubo desapariciones de niñas y lo achacaban al cortijo jurado para el tema de rituales satánicos y demás. Esa era una de las leyendas que decían de este sitio, y por eso se llegó a ser famoso, y de hecho creo que llegaron a encontrar restos de personas metidos en barriles de estos de aceitunas antiguos y demás. Bueno, pues estando allí, nosotras nos vamos a uno de los sótanos. Aparte de aquel cortijo, ahora que recuerdo también, en la Guerra Civil fue utilizado como hospital provisional y como calabozos de republicanos, la misma Guardia Civil. Nos metimos en ese sótano, en el sótano precisamente que habían utilizado tanto para calabozos como supuestamente para enterrar a las niñas estas que habían matado, ¿no? Donde estaban los túneles esos secretos que dicen que habían allí. Pues nos metemos mi compañera y yo. Curiosamente no existía la escalera en aquel sótano porque ya en el estado en el que está no había escaleras. Nos tuvimos que tirar por una cuerda. O sea, no podíamos salir. Si teníamos que salir corriendo no podíamos salir de allí, ¿vale? Para que os metáis un poco en la situación que estábamos. Y comenzamos a tener actividad, pero esta vez, aunque teníamos la PSB7 activada, la caja de los espíritus, la Spirit Box, la procedencia de esta voz no es de ese aparato, porque nosotros ese aparato lo escuchamos en el momento, percibimos las voces en el instante, y en ese momento no escuchamos absolutamente nada, y lo capta la cámara, ¿vale? Ni siquiera la grabadora, solamente lo capta la cámara. Yo veo en el fondo del sótano donde estábamos las dos un punto blanco moviéndose, y le digo a mi compañera, digo, ¿estás viendo el punto blanco aquel? Y digo, es que lo veo que se mueve. No, a ver si va a ser un agujerito tal. Y digo, no, es que esto está totalmente todo tapiado, es que no puede haber nada. Y le enciendo con la linterna la luz para que vea el fondo. Y estamos viendo las dos, que es otra cosa curiosa, las dos, ese punto blanco, y la cámara no lo capta. Pero nosotras sí lo veíamos. ¿Vale? Es algo curioso también que me pasa y que no sé dar la explicación. ¿Por qué nuestro ojo sí veía ese punto blanco y la visión de la cámara no? Total, que enciendo la luz y mientras le estoy comentando lo que el punto tal se está moviendo, tal, no sé qué, se escucha la voz de una mujer mayor diciendo, no hace falta luz, otra vez con el tono cantarín. Wow, yo te tengo que decir que mira que he escuchado psicofonías y de tiempo atrás, pero que son nítidas, que se escucha, que el sonido de la voz, que puedes identificar si es un varón, una hembra, si puedes identificar el tono de voz, si es mayor, si no es mayor, es algo que la verdad que pone los pelos de punta. Es impresionante, la verdad. Y además son de las psicofonías que más nos han marcado, la verdad, porque es que, y encima captar una frase es súper complicado también. Se suelen captar palabras sueltas, pero llegar a captar frases completas, eso es lo más que te puede pasar en el mundo de la investigación, la verdad. Y es que es una frase completa, no hace falta luz, y además haciendo referencia, o sea, es inteligente. Estáis hablando ustedes, claro, y en ese momento es cuando se registra. Se involucra en la conversación nuestra, claro. O sea, que te está demostrando que es una energía inteligente, que no es residual, como la anterior de Sanatorio, sino que está viviendo con nosotros lo que está pasando. Ese momento y esa situación. Y la verdad que te llega a poner los vellos, vamos, de punta.
Bueno, yo creo que todo este tipo de mensajes, en el fondo, creo que te tiene que dar al ser humano una esperanza, y como yo decía, de no pensar que somos los que estamos tan solos en este mundo, y pensar que vivimos dentro de otras dimensiones, y comprenderlas a lo mejor es difícil, pero yo creo que poco a poco vamos llegando a más conclusiones. Y en este caso, Objetivo Paranormal, desde el tiempo que nace y con tu fuerza y tu proyecto, yo creo que la verdad que está consiguiendo muchísimas cosas, y es de admirar y de agradecer todo este estudio y todo este trabajo que estáis realizando. Pero creo que nos queda una o dos más. Dos. Yo me gustaría seguir porque creo que esto el oyente lo tiene que sentir. Vale. Cuéntanos un poquito. Mira, la siguiente, esta sí proviene de la Spirit Box, la PSB7, el aparato este que te comentaba. Y en este momento mi compañera pregunta que quién es la voz que nos estaba hablando en aquel entonces, ¿no? A lo que nos vuelve a hablar una voz que curiosamente se me vuelve a repetir, ¿vale? Porque es el mismo tono de voz, la misma mujer, es una mujer que horas antes me había estado respondiendo, pero en otra zona del cortijo, preguntando por mí, ¿vale? Había cogido como un poco de obsesión conmigo. La primera que captábamos era Jessica, repitiendo mi nombre, y en esta ocasión la recalco más, o sea, la pongo esta precisamente porque vuelve a ser otra frase. Es una frase completa. Y ya se dirige directamente a mí, porque parece que no me ve, que es como tú comentas, otra dimensión en la que me puede escuchar, pero no me llega a ver, ¿no? Porque yo siempre me presento cuando estoy hablando, digo que soy Jessica, tal, para que me digan quiénes son y demás. Y por eso saben mi nombre. Entonces sale la voz de esta mujer en este mismo sótano que nos vuelve a decir: ¿dónde estás, Jessica? Ay, Dios mío, que hay que tener valor, de verdad. Hay que tener valor hasta de escucharlo, porque yo creo que quien esté escuchándolo tiene que estar currucaíto, vamos. Porque es muy fuerte. Y primeramente, como tú dices, ya aquí hay una intercomunicación. Ya no solamente es un residuo de algo que ha podido quedar por un sufrimiento o algo vivido, sino que aquí ya hay una conversación. Exacto, tú estás preguntando, contigo. tú estás diciendo, oye, me llamo tal, ¿y quién hay aquí? Y ahora aparece esta voz que dice, ¿dónde estás, Jessica? A ti no te da miedo estas cosas, Jessica. No, pues mira, te tengo que reconocer que hubo un momento, porque como yo digo, cuando te pones en la situación en que estás en completa oscuridad, llegas a percibir cosas que de día no, porque tu cuerpo se desarrolla más y sacas otro sentido, y lo que te estaba comentando antes. Y es cierto que cuando empieza ya la mujer está a decirnos que no hace falta luz, que en el momento no lo escuchamos, pero ya empezamos a notar una energía distinta, que cambió es que no sé ni cómo explicártelo. Estábamos de lo más tranquilas a empezar a sentirnos las dos cada vez más inquietas, sin saber por qué, porque realmente estamos cansadas de hacer investigaciones. Y es cierto que empezábamos a ponernos inquietas. Después de esto, no sé si fue anterior o después, no sé confirmarte, porque hace ya bastante tiempo que hicimos esta investigación, a mí me llegan a tocar la pierna y me dicen que es Tula, una niña que dicen que era de aquel cortijo, que estaba jugando conmigo, que por eso me había tocado. Entonces, claro, te quedas, ya me están tocando, ya me están hablando directamente. O sea, que es que realmente es algo que está interactuando conmigo, que no es como tú has dicho, no es residual. Es algo inteligente que hay aquí y que se está comunicando conmigo. Pero que yo no veo. Ni él, ni ella me está viendo a mí, porque me está diciendo que dónde estoy, ¿no? Que me escucha, pero que dónde estoy. Entonces, ahí es como tú dices, ¿cuántas dimensiones hay realmente? A lo mejor ellos sienten lo mismo que nosotros. Nos ven, nos escuchan, algunos, ¿no? Y piensan lo mismo. Es un mundo. Yo me gustaría, porque viendo la hora que llevamos, me gustaría seguir adelante porque creo que tienes preparada... Sí, la última, como te digo, estábamos con la tensión ya. Es que yo creo que hasta nos percibían que estábamos tensas, ¿no? Y yo le digo que si saben mi nombre, que me gustaría saber el suyo, ¿no? Que me diga su nombre. Y justo cuando estoy diciéndole eso, se escucha una voz que dice sí, que sabe mi nombre, confirmando que sí, que sabe mi nombre.
Yo y mi compañera hablamos un poquito entre medias y seguido de eso vuelve a aparecer la voz de esta mujer, y además que se escucha que es la misma mujer, te dice, ¿te asustó? ¡Ay! Wow, yo estas cosas que la verdad que me apasionan porque vas descubriendo y cada vez te va intrigando más y te entra más ganas de investigar y de conocer y de poder dar un sentido o una explicación a este tipo de cosas. Objetivo Paranormal, Jessica Luque Camacho, María Ángeles Valle Pérez, os deseo lo mejor. La verdad que me ha llamado muchísimo la atención que desde Alcalá de Guadaira esté llegando a los niveles de estudio y de poder comunicar todo este tipo de investigaciones que estáis realizando, Jessica. Muchas gracias, Miguel Ángel. Antes de despedirnos, unas palabras a los oyentes de Tan Naturales como tú, que la verdad que hoy yo creo que se han quedado, aparte de con los pelos de punta, con la boca abierta escuchando este tipo de estudio y trabajo que nos has presentado. Bueno, yo los motivo un poquito a que sigan indagando con el mundo del misterio, porque ya aparte que de algunas personas les dé miedo, es un mundo muy bonito, donde se aprende, donde se intenta buscar explicación a lo que no lo tiene, a lo que la ciencia hoy día no le puede dar explicación, y nos aclara muchas interrogantes y te motiva, y es un mundo muy bonito, la verdad. Yo los invito a que indaguen un poquito más. Pues muy agradecido de tu visita aquí en el estudio de Tan Naturales como tú en Radio Guadaira, y muchísimas gracias, Jessica. Gracias a vosotros. Tan Naturales como tú, con Miguel Ángel Barcelona en Radio Guadaira. Ríe y alegra con tu risa al mundo, y recuérdales que sonrían aquellos que olvidaron hacerlo. Bueno, llegado a esta hora, como todos los miércoles, siempre a esta hora tenemos que emplazarles hasta el miércoles que viene para seguir este proyecto en pro del bienestar del bien ser humano. Miguel Ángel Barcelona que les habla, Paco Valienta Control desde Alcalá de Guadaira al mundo, porque somos tan naturales como tú.